Buen día, soy la teniente médica Paula Alcaraz y hoy voy a hablar del BioGuard de MAI que se presentó en la American College de este año. Es un estudio sobre la biomonitorización en pacientes que sufrieron un infarto agudo de miocardio y tuvieron una fracción del ventrículo izquierdo preservada. A manera de introducción, sabemos que las arritmias se asocian con peor pronóstico en pacientes después de un infarto de miocardio y los dispositivos implantables documentan una gran carga de arritmias asintomáticas que de otra manera hubiesen pasado desapercibidas. Este estudio se pregunta si el tratamiento posterior a documentar arritmias por un dispositivo implantable puede mejorar el pronóstico de los pacientes después de un infarto agudo de miocardio. El objetivo del estudio entonces es evaluar si el diagnóstico precoz de las arritmias cardíacas con monitorización remota en pacientes con infarto de miocardio y su consecuente tratamiento pueden reducir los efectos adversos cardiovasculares. Este es el dispositivo implantable, es a nivel subcutáneo, se pone en el hemitórax izquierdo a un ángulo de 45 grados, tiene una vida media de 4 años y bueno, como ya dije, es a nivel subcutáneo. Antes de hablarles del diseño de este estudio, me gustaría comentarles uno previo que se hizo con una finalidad muy parecida, que es el CARISMA, en el cual participaron 300 pacientes que habían sufrido un infarto agudo de miocardio y quedaron con una fracción del ventrículo izquierdo menor al 40%. A ellos también se les implantó un dispositivo para telemonitorización, en el cual se vio que las arritmias precedían el 70% de los MEIs, de las cuales el 90% fueron asintomáticas, de corta duración y sucedieron a la noche. Las que más prevalencia tuvieron fueron FA, bloqueos AB de segundo y tercer grado, bradicardia sinusal y TB. Dentro del protocolo de este estudio no incluyó el tratamiento de las arritmias, pero en esta población se basó el BioGuard para la selección de sus pacientes. Fue un estudio prospectivo, multicéntrico y randomizado, en el cual los criterios de inclusión fueron hombres y mujeres mayores de 18 años, pacientes post-infarto agudo de miocardio, con un CHA2DS mayor o igual a 4 en hombres y mayor o igual a 5 en mujeres. Los criterios de exclusión fueron pacientes con indicación de marcapasos, CDI o resincro, pacientes con FA ya conocida o pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis hemorrágica y enfermedad de Parkinson. Se incluyeron en este estudio 790 pacientes en 60 centros de investigaciones en Europa, Australia y Estados Unidos, posterior a un IAM con una FEI mayor al 35% y el CHA2DS que ya mencioné. Se randomizaron pacientes uno a uno, aquellos que recibieron el implante, que fueron 398 pacientes, y aquellos que recibieron la terapia, tratamiento convencional, que fueron 392 pacientes. Tanto el investigador como el paciente conocían la aleatorización. El investigador también sabía qué pacientes habían sufrido un infarto con supra y cuáles no, y los pacientes eran contactados de manera telefónica cada 6 meses. Si alguno de estos pacientes era hospitalizado, el centro de investigación recibía una notificación con el motivo de la internación. Las características de estos pacientes eran una edad promedio de 72 años, mayoría de género masculino. De los pacientes con infarto sin supra fueron del 52%, e importante aquellos que recibían beta bloqueantes 84% y EKG2 82%, estatinas y antiagregantes plaquetarios 93 y 90%. La definición de arritmia y el tratamiento recomendado según las guías era desfibrilación auricular mayor a 6 minutos, beta bloqueante y considerada anticoagulación. Los bloqueos AB de segundo y tercer grado consideran marcapaso, bradicardia sinusal y parosinusal, optimización del tratamiento médico y también marcapaso. TB no sostenida, estudios electrofisiológicos, hicieron sintomáticos ablación y TB y FB, bueno, el desfibrilador implantable. De estos resultados, el 40% de los pacientes requirieron anticoagulación oral y el 20% marcapaso. El endpoint primario del estudio fue muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, reinfarto, hospitalización por arritmia y ACV y sangrado mayor. El endpoint secundario fue los cambios en el tratamiento de las arritmias.
Acá vemos en el cuadro de los resultados del endpoint primario, vemos que el grupo control versus el grupo del implante no tuvo mucha diferencia significativa, pero si vemos dentro de los subgrupos, aquellos que debutaban con un infarto sin supra sí tuvieron una P significativa. Vemos que los de este subgrupo tuvieron una reducción de los efectos adversos menor al 31%, con una P significativa, contraria al grupo de los infartos con supra, en donde no hubo diferencias entre el grupo control y el grupo que recibió el implante. Y este beneficio podría explicarse porque aquellos que sufrieron el infarto sin supra tuvieron más del 75% de chances de tener estos efectos adversos que comentamos del endpoint primario. Y hablando del endpoint secundario, vemos que a los 2 años el 67% de los pacientes del grupo que recibieron el implante se les documentó algún tipo de arritmia, el 39% necesitó un cambio en la terapia de medicamentos, contra un 6% del grupo control que también tuvo un cambio en su tratamiento. Las conclusiones de este estudio fueron que la monitorización de los pacientes de alto riesgo posterior a un infarto identifican arritmias que requieren tratamiento en un 40% a 2 años contra un 6% en el grupo control, y en total de la población elegida no hubo diferencias estadísticamente significativas entre una intervención y otra, pero en el subgrupo de los infartos sin supra, los endpoints primarios sí fueron reducidos en un 31%. Gracias.